Bueno, hoy vamos a hablar de los órganos de los sentidos. Y en esta ocasión vamos a hablar del globo ocular. Muy bien. Entonces, ¿dónde se encuentra localizado el globo ocular? El globo ocular se encuentra localizado en las fosas orbitarias. Está un poco más anterior, ¿no? Es decir, en la parte anterior de las fosas orbitarias. Sobresale un poquito lo que es la córnea. Enseguida vamos a ver eso. Presenta tres túnicas. Una túnica externa o fibrosa, una túnica media o vascular y una túnica interna o nerviosa. Es decir, túnica o capas. Presenta como contenido, existen estructuras que son transparentes o refringentes, como ser el cristalino, el cuerpo vítreo, las cámaras anterior y posterior y el humor acuoso. Eso es transparente. Lo demás no es transparente. A su vez, el globo ocular, como su nombre lo indica, tiene dos polos. Un polo anterior, como es esférico, el globo ocular, tiene un polo anterior, que se encuentra en el centro de la córnea, y tiene un polo posterior, localizado en la parte lateral del nervio óptico, a nivel de la esclerótica, en la parte posterior. Y tiene un ecuador, la línea del ecuador, que es el círculo mayor perpendicular al eje del globo ocular. Y luego tiene los meridianos, que son los círculos mayores que pasan por ambos polos. Igual que la Tierra, ¿no? Esas mismas características. Y aquí ya vemos en esta imagen en un corte, se ha cortado una parte del globo ocular. Aquí vemos el polo anterior y aquí posteriormente el polo posterior. Y aquí visualizamos ya las capas. La parte externa se llama capa fibrosa. La capa fibrosa está formado por la córnea en la parte anterior. Aquí está la córnea, que continúa en la parte posterior con la esclerótica. Ese de ahí es la túnica fibrosa o externa. Córnea y esclerótica. Luego la túnica media, también llamada úvea, está formada por la coroides en la parte posterior, el cuerpo ciliar y el iris. Y la túnica interna es la retina. Si nosotros hablamos ya de la córnea es transparente. No tiene vasos sanguíneos, pero sí tiene una rica inervación, tiene nervios. La córnea es muy sensible al dolor. Nosotros no podemos, por decir, machucarnos o colocar nuestro dedo en la córnea, ahí en el globo ocular, porque es muy sensible, dolorosa. Pero no tiene irrigación. Y se continúa por detrás con la esclerótica. Ahora, la córnea tiene una cara anterior que mira hacia adelante y está en relación con el medio ambiente o con la cara posterior de los párpados, ¿no? Cuando estamos durmiendo, ¿no? Y tiene una cara posterior, la córnea, que va a delimitar un espacio que se llama cámara anterior. Aquí observamos este espacio, se llama cámara anterior del globo ocular.
Entonces, la cara posterior forma la pared anterior de la cámara anterior. ¿Qué contiene la cámara anterior? Contiene el humor acuoso. Porque aquí en la parte posterior se encuentra la cámara posterior, quien divide ambas cámaras, cámara anterior y cámara posterior del ojo, es el iris. El iris tiene un orificio en su centro que se llama pupila. Entonces, a través de la pupila se conecta la cámara anterior con la cámara posterior. Ya la cámara posterior está formada por la cara posterior del iris y la cara anterior del cristalino. Entonces, por ahí está circulando el líquido llamado humor acuoso. Eso en relación a la córnea. Y la córnea lateralmente va a formar un limbo esclerocorneal. Está entre la esclerótica y la córnea. Y ahí es donde vais, en ese ángulo, se va a insertar el iris. Se va a insertar el iris en el limbo esclerocorneal. Existe a nivel de ese ángulo, existe unos vasos sanguíneos, un sistema venoso o un seno venoso, ¿ya? En este ángulo, en el ángulo irido-corneal, entre el iris y la córnea, ¿no? Localizado aquí en la cámara anterior. Entonces, ahí en ese ángulo irido-corneal de la cámara anterior se encuentra un seno venoso de la esclerótica o conducto de Slen. Conducto de Slen. Por ese conducto de Slen sale el humor acuoso hacia las venas de la esclerótica para dirigirse a la circulación. Porque normalmente se está produciendo humor acuoso a nivel de los procesos ciliares del cuerpo ciliar. ¿Ya? El humor acuoso sirve, es contenido de la cámara anterior y la cámara posterior y sirve para nutrir al cristalino, nutre por imbibición. Porque el cristalino también no tiene vasos sanguíneos, es nutrido por el humor acuoso. Muy bien. Luego la esclerótica, este de aquí, tiene una cara externa, una cara lateral y una cara interna o medial. La cara externa, de color blanquecina, está cubierta por una cápsula llamada cápsula de Tenon. Esa cápsula de Tenon después va a continuarse con una membrana que cubre a los párpados llamada conjuntiva. La conjuntiva palpebral. Algunas veces se inflama y lo que a nosotros nos, es decir, la conjuntivitis, ¿no? La inflamación de la conjuntiva, donde el ojo se torna rojo, ¿no? Entonces, cubre la parte anterior de la esclerótica y los párpados. Posteriormente, la esclerótica en la parte posterior va a tener un conducto, un orificio, o está perforada por el nervio óptico, ese nervio que sale de la retina, se origina en la retina. El nervio óptico sale para después introducirse al conducto óptico y llegar al sistema nervioso para formar el quiasma óptico. A su vez presenta la esclerótica, una serie de orificios en la parte posterior donde ingresan vasos sanguíneos al globo ocular, como vemos aquí, algunos vasos sanguíneos introduciéndose al globo ocular, la rama de las arterias oftálmicas que irrigan al globo ocular. Es la lámina cribosa de la esclerótica, precisamente para el ingreso de los vasos sanguíneos.
Luego la úvea o capa media está formada por la coroides, que cubre la parte posterior del globo ocular. Ya la parte anterior se va a continuar con el cuerpo ciliar y el iris. En la unión de la coroides con el cuerpo ciliar, existe una línea o existe una estructura llamada ora serrata. La ora serrata. En realidad, la ora serrata sirve para delimitar la coroides con el cuerpo ciliar. Luego el cuerpo ciliar es un músculo. ¿Ya? Es un músculo el cuerpo ciliar. Ese músculo, a ambos lados, de ese músculo se va a desprender unos procesos que se llaman procesos ciliares. Los procesos ciliares. Ya los procesos ciliares van a formar lo que se denomina el humor acuoso. Y del músculo va a salir un ligamento, el ligamento suspensorio del cristalino, o zónula de Zinc. Ese ligamento sirve para sujetar al cristalino en la posición que se encuentra. Y luego la retina, aquí está cortada la retina, aquí en la parte de la retina. La retina es la capa interna o nerviosa del globo ocular. ¿Por qué se llama capa interna o nerviosa? Porque ahí se está originando el nervio óptico. El nervio óptico. Hay lo que se denomina en las capas de la retina los conos y bastoncillos. Los conos y bastoncillos. De ahí se está originando el nervio óptico. Como vemos, aquí está la retina y originando al nervio óptico. Ok. Internamente, en la retina se encuentra el humor vítreo. Este es el humor vítreo o cuerpo vítreo. Se encuentra en la cámara vítrea. ¿Ya? Es una sustancia gelatinosa, transparente, así como la clara del huevo. ¿No? El humor vítreo. Cámara o sustancia gelatinosa como la clara del huevo. El humor vítreo tiene una fosa o es excavado en la parte anterior precisamente para alojar al cristalino. El cristalino es la lente que tiene el globo ocular. Entonces, esta lente amplía la imagen prácticamente, así como tenemos nosotros nuestros lentes, ¿no? Que nos ayuda a ampliar la imagen, o como una lupa, ¿no? Amplía la imagen que ingresa al globo ocular, proyecta la retina y la retina a través del nervio óptico va a dirigirse al quiasma óptico y al lóbulo occipital del cerebro, a la parte posterior del cerebro. Bien, entonces, y luego el iris, este es el iris es el que da la coloración. Aquí vemos una partecita del iris. En su parte media se encuentra la pupila. El iris tiene la forma de un disco con su orificio en la parte media, llamada pupila. El iris es el que nos da color al globo ocular. Tenemos ojos marrones, ojos negros, ojos azules, ojos verdes. Es debido a la coloración del iris. Y ahí está la pupila en su parte media. La pupila que conecta la cámara anterior con la posterior. La pupila tiene contracciones. Cuando se contrae la pupila se llama miosis. Y cuando se dilata la pupila se llama midriasis. Cuando la persona ya no tiene vida,
el globo ocular queda en midriasis, es decir, dilatada. Ya no tiene contracción. Con la luz se contrae. Si nosotros salimos de un cuarto oscuro a la claridad, al sol, por decir, a la luz, la pupila se va a contraer para que no ingresen los rayos solares o los rayos luminosos en mucha cantidad y perjudiquen al globo ocular. Por eso que la pupila es el que regula la entrada de los rayos luminosos. Entonces, la miosis está producida por un nervio, el motor ocular común, el tercer par craneal, y la midriasis por el sistema simpático, Entonces hay miosis y midriasis. Ok. Entonces, lo que hemos hablado, vamos a ir viendo, el ojo tiene compartimentos, la cámara anterior, la cámara posterior y el espacio vítreo. La cámara anterior la ubicamos de nuevo aquí, situado entre la cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris. Ya la cámara posterior ubicada entre la cara posterior del iris y la cara anterior del cristalino. Ambos contienen el humor acuoso que se origina en los procesos ciliares del cuerpo ciliar. Y el espacio vítreo, ¿no? Ubicado por detrás de la lente, que es el cristalino, y está rodeado por la retina. Ya la capa externa, aquí la vemos, es de color blanquecina. El blanco del ojo es la esclerótica. Es la esclerótica. Que forma la quinta, sexta parte posterior del globo ocular. Compuesta por tejido denso, fibras de colágenas. Para protección, está cubierta por la cápsula de Tenon. Muy bien, esa es la esclerótica. La córnea es en la parte anterior. No tiene color la córnea. La córnea es transparente. Aquí está la córnea. Aquí está el iris. Como un CD o un CD que decimos, ¿no? Con un orificio en la parte media. Es la pupila. Aquí cámara anterior y por detrás la cámara posterior. Y aquí el humor o la cámara vítrea, ¿no? La córnea, esta de aquí, la córnea es transparente. Por ahí ingresan los rayos solares, llega a la pupila, de la pupila a la lente y de la lente se refleja al cristalino y el cristal, a la retina y de la retina lleva la imagen, colores, etcétera, movimiento a través del nervio óptico. Entonces, esta es la córnea. La córnea es avascular y inervado, ¿no? Es rica en inervación. Tiene 5 capas, epitelio corneal, es la capa más superficial, ¿no? Es el epitelio plano estratificado, ¿no? Membrana de Bowman, el estroma de sustancia propia, membrana de Descemet, la membrana de Descemet, o membrana basal posterior también, que a través de ella se une a la esclerótica a través de los ligamentos pectíneos. Y en la parte más interna se encuentra el endotelio, ¿no? Esas son las capas que tiene la córnea. Y aquí vemos la córnea, la cámara anterior, la esclerótica. Aquí se encuentra el limbo esclerocorneal, el ángulo iridocorneal, porque aquí está el iris, ¿no? El iris iridocorneal y el conducto o canal de Sleng, que es por donde se drena. En ese ángulo iridocorneal se encuentra el canal de Sleng, por donde se drena el humor acuoso. El humor acuoso. Muchas veces cuando
se cierra este ángulo iridocorneal, entonces no hay por dónde se drene el humor acuoso. Se llena de líquido la cámara anterior, se llena de líquido la cámara posterior y la parte posterior del globo ocular, ocasionando un aumento de la presión en el globo ocular. A eso se llama glaucoma, el aumento de la presión del globo ocular. ¿Ya? Ese es el glaucoma. Existen algunas patologías, ¿no?, a nivel del globo ocular. Les decía yo que a nivel de la retina, se encuentran los conos y bastoncillos, ¿no? Los conos son los encargados de percibir los colores, principalmente los colores verde, rojo y azul. ¿Ya? Algunas veces el globo ocular tiene dificultad en reconocer, por decir, el color verde. Ese es el daltonismo, ¿no? La persona es daltónica. Entonces, vean ustedes algunas patologías que tiene el globo ocular, ¿no? Ok. Aquí en la parte posterior, el cristalino. Aquí el ligamento suspensorio del cristalino que se une al cuerpo ciliar. Ligamento suspensorio o zónula de zinc. La UVA o la capa media es la coroides. Se encuentra en la parte interna de la esclerótica. La coroides, ¿no? Tiene color oscuro debido a la gran cantidad de melanocitos. Es rica en vasos sanguíneos, por eso se llama capa vascular, porque tiene vasos sanguíneos, ¿no? La coroide se separa de la retina por la membrana de Bruch. Su principal función es nutrir al globo ocular porque tiene bastantes vasos sanguíneos, ¿no? El cuerpo ciliar es la dilatación de la coroide a nivel del cristalino. Tiene forma de un anillo fibroso ubicado entre la ora serrata y la base del iris. El músculo ciliar tiene la función de acomodación de la visión, acomodación del cristalino en realidad, ¿no? Y están los procesos ciliares que forman parte del cuerpo ciliar. Son en número de 70 crestas en la parte interna del cuerpo ciliar y produce el humor acuoso. Función del cuerpo ciliar es acomodación, producción de humor acuoso y producción del mantenimiento de la zónula ciliar del cristalino. Entonces aquí ubicamos de nuevo la córnea, la cámara anterior, la cámara posterior, el iris. Aquí está el iris con su orificio en su parte media, que se llama la pupila, y aquí está el cristalino, ¿no? Luego aquí se encuentra la cámara vítrea, donde se encuentra el humor vítreo. Y el iris es lo que vemos ahí. Por delante está la córnea, pero como la córnea es transparente, lo que vemos es el iris. Y el orificio en la parte media del iris se llama la pupila. Si nosotros le alumbramos con una linternita en la pupila, ustedes ven que en las películas, cuando hay un paciente que se sospecha de que está mal, o ha muerto, entonces lo primero que se hace con una linternita, alumbrar un examen del iris para ver si hay contracción del iris, ¿no? Si el iris permanece o la pupila permanece dilatada, mismo con la linterna, es decir, con la luz, quiere decir que existe una lesión cerebral o el paciente está ya muerto, ¿no? Pero si existe contracción es que todavía existe vida. Entonces este de aquí es el iris, el que da la coloración. Lámina fina de 12 milímetros con una abertura central que se llama la pupila.
El iris separa la cámara anterior y posterior. Actúa como un diafragma que regula la cantidad de luz, la entrada de la luz, ¿no? Y el cristalino, aquí está el cristalino, o lente. El cristalino está mantenido en su posición por la zónula ciliar. Aquí del cuerpo vítreo sale este ligamento llamado zónula ciliar o zónula de zinc. Se insere de un lado en la cápsula del cristalino y de otra en el cuerpo ciliar, ¿no? Ese es el ligamento suspensorio. Es importante para la acomodación del cristalino. La capa interna nerviosa es la más interna del ojo, es fotorreceptor. La porción posterior se ubica en la papila óptica, donde no hay fotorreceptores, es decir, en la salida del nervio óptico hay lo que se llama la papila óptica. No confundir con la pupila, que es el iris. Esto es la papila óptica. Es el punto ciego del globo ocular, la papila óptica. De origen embrionario, ¿no? Posee receptores como los conos y los bastoncillos. Los conos reseccionan los colores verdes, rojos y azules, ¿no? De luz intensa de día, bastones, resección de luz, luz baja, negra y blanca, es decir, en la noche, ¿no? Y las capas de la retina, epitelio pigmentario, fotorreceptor, membrana limitante externa, nuclear externa, plexiforme, nuclear interna, plexiforme interna, células ganglionares, células nerviosas y membrana limitante. Esa es histología, ¿no? Lo pasamos rápido eso. Vasos sanguíneos del globo ocular. Se dividen, o es la principal arteria, es la arteria oftálmica, que nace de la arteria carótida interna. ¿Hay quien me dice por dónde ingresa la arteria oftálmica al globo ocular? Por el ala menor del esfenoide. Conducto. Por la hendidura esfenoidal. ¿La hendidura esfenoidal o por el conducto óptico? Conducto óptico por la hendidura esfenoidal es la vena oftálmica. Eso, hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior es la vena oftálmica. Por el conducto óptico es la arteria juntamente con el nervio, ¿no? Con el nervio óptico. Muy bien. Se divide en dos grupos, sistema retinario para el nervio óptico y retina y sistema ciliar para la uvea y retina externa. El nervio óptico se origina de la retina, ¿no? Esta amarillita de aquí es la retina. De ahí se está originando el nervio óptico. ¿Qué par craneal es el nervio óptico? 1, 2, 3, 4. ¿Qué par craneal es? El segundo par craneal. El segundo, muy bien, el segundo par craneal. Se origina en la retina y de los nervios ciliares que inervan el globo ocular. Tiene fibras motoras, sensitivas y simpáticas. Es el segundo par craneal. Sale por el globo ocular formando la papila óptica y llega al conducto óptico, ¿no? Ese es el punto ciego del globo ocular, la papila óptica. En cambio, aquí en la retina, en la parte interna ya del globo ocular, existe un hundimiento o una saliencia, perdón, una zona que se llama mácula lútea. La mácula lútea es el punto de mayor agudeza visual. Una vez, aquí están los globos oculares, de un lado, globo ocular del otro lado. Aquí está la papila óptica, el punto ciego del ojo. Los nervios ópticos salen de las fosas orbitarias por el conducto óptico y llegan a formar lo que se llama el quiasma óptico. Es un entrecruzamiento, el entrecruzamiento llamado quiasma óptico. Desde allí se van a formar las cintillas ópticas. Desde el quiasma óptico, las cintillas ópticas
que van a terminar en los cuerpos geniculados externos o laterales del mesencéfalo. Desde allí, a través de radiaciones ópticas de gratiolet, van a terminar a nivel del área 17, 18 y 19 de Brodmann, que se encuentra en la cara interna de los hemisferios cerebrales, a nivel del lóbulo occipital. Entonces, vean, la visión viene desde el globo ocular a través de este camino, nervio óptico, quiasma óptico, cintillas ópticas y cuerpos geniculados y radiaciones ópticas de gratiolet al lóbulo occipital. Si existe un traumatismo en el lóbulo occipital, en la parte posterior, pues la visión va a estar comprometida, ¿no? O a nivel de la base, a nivel del quiasma óptico, o en cualquiera de sus recorridos. Los músculos que realizan los movimientos del globo ocular son músculos extrínsecos del ojo, como ser el elevador del párpado, y los músculos rectos. El músculo recto superior, el músculo recto inferior, el músculo recto interno y el músculo recto externo. Son los músculos del globo ocular. El elevador del párpado, los rectos y los músculos oblicuos. Oblicuo mayor o superior y el oblicuo menor. Estos músculos, que ya lo vemos en esta imagen, la mayoría se originan, principalmente los rectos, a nivel en la parte posterior, en el vértice de la órbita. Alrededor de la hendidura esfenoidal. Alrededor de la hendidura esfenoidal se forma un anillo, el anillo de Zinc. El anillo de Zinc. Y de ahí se están originando los músculos rectos. Ya las estructuras que ingresan a la órbita van a perforar el anillo de Zinc. Los nervios, por ejemplo, ¿no? Y tenemos el recto superior, el recto inferior, el recto lateral y el recto medial. Cada uno de ellos va a ir a terminar a nivel de la esclerótica, por detrás de la córnea. Por detrás de la córnea. Luego tenemos el músculo elevador del párpado, ese de aquí, que termina en el párpado superior. Y los músculos oblicuos, oblicuo superior y el oblicuo inferior. El oblicuo inferior. Esos son los músculos que van a dar los movimientos del globo ocular. Entonces tenemos los movimientos hacia arriba, movimiento hacia abajo, es decir, elevación. ¿Quiénes hacen la elevación? Por ejemplo, el recto superior, el oblicuo inferior. ¿Quiénes hacen el descenso del globo ocular o mirar hacia abajo? El recto inferior, el oblicuo superior. Hacia adentro, el recto medial mira hacia adentro, hace mirar el globo ocular hacia adentro, ¿no? Y el recto lateral hacia afuera, ¿no? Aquí, ¿no? Los músculos y aquí en movimiento de los músculos. El recto superior lleva lateralmente, es decir, lleva hacia afuera el globo ocular y hacia afuera y hacia arriba, ¿no? Hacia afuera y hacia arriba, el recto superior. El recto inferior lleva el globo ocular hacia afuera y hacia abajo. El recto lateral hacia afuera. El recto medial lleva la mirada hacia adentro. El oblicuo inferior hacia adentro y hacia arriba. Y el oblicuo superior hacia abajo
y hacia adentro. Son los movimientos que tiene el globo ocular, ¿no? Gracias a estos músculos oblicuos y músculos rectos. Y el elevador del párpado va a elevar el párpado superior. Solo hay elevador del párpado superior. ¿Cuál es la inervación de los músculos? Músculo recto superior, músculo recto medial, el músculo recto inferior, están inervados por el tercer par craneal. El tercer par craneal. El oblicuo superior por el cuarto par craneal. El nervio troclear, ¿no? El cuarto par craneal. El oblicuo inferior por el tercer par craneal. Y el recto externo por el nervio, el sexto, nervio abducen. El recto externo por el motor ocular externo o abducen. Esa es la inervación de los músculos, ¿no? Aquí una imagen donde vemos la fisura orbitaria, es decir, la hendidura esfenoidal se divide en dos porciones, parte superior, fisura orbitaria superior, y la parte inferior, fisura orbitaria inferior, ¿no? Pero es la misma hendidura esfenoidal, ¿no? Que se divide en dos fisuras. Y el conducto óptico o canal óptico, ¿no? Y el globo ocular presenta un aparato, el aparato lagrimal, que precisamente está formado por esta glándula que se encuentra en el ángulo superolateral de la órbita, que es la glándula lagrimal. Esa glándula lagrimal, como es una glándula exócrina, va a tener conductos, como todas las glándulas exócrinas, presenta una serie de conductos. Si nosotros nos levantamos, nos miramos en un espejo, el párpado superior lo evertimos, vamos a ver unos pequeños orificios por donde está drenando prácticamente la lágrima para bañar al globo ocular. ¿Ya? Bañar al globo ocular. Entonces, constantemente el globo ocular está siendo humedecido por la lágrima. Pero esa lágrima tiene que salir hacia afuera del globo ocular o de la superficie del globo ocular a través de los canales lagrimales o conductos lagrimales superior e inferior. Y también si nosotros nos miramos en el espejo, en la parte interna, en el párpado superior y en el párpado inferior, se encuentran unos pequeños orificios que se llaman puntos lagrimales. Puntos lagrimales. Por ahí está saliendo la lágrima hacia el saco lagrimal. En la cara externa del hueso lagrimal, la cara externa que tiene una cresta longitudinal. Por delante de esa cresta es donde se aloja el saco lagrimal, que contiene lágrima, ¿no? Tiene su conducto, el conducto nasolagrimal, que se introduce a las fosas nasales a través de la cara interna del maxilar y va a ir a terminar a nivel del meato inferior. El meato inferior se encuentra en las fosas nasales. Cuando nosotros respiramos, prácticamente esa lágrima o esa pequeña cantidad de líquido, es decir, la lágrima que llega a las fosas nasales prácticamente se evapora, ¿no? En cada respiración. Sirve inclusive para humedecer a las fosas nasales. Entonces, ese es el aparato lagrimal. Es así como funciona. Entonces aquí están los párpados. Párpado superior. Párpado inferior con sus pestañas, ¿no? Que sirven precisamente para estos pelos, que son las pestañas, sirven para disminuir los rayos solares, ¿no? Bueno, para adornar también, ¿no? Pero sirven para disminuir los rayos solares, que el globo ocular tiene que ser bien protegido, ¿no? No podemos salir al sol sin usar unas gafas, ¿no? Estamos en la playa, tenemos que necesariamente usar unas gafas de sol con protección, ¿no? De los rayos.
porque la retina es muy sensible. El globo ocular, en realidad, en toda su estructura es muy sensible. Tenemos que proteger al globo ocular. Hay que usar gafas con protección, ¿no?, de los rayos solares. No podemos estar en la playa o en un lugar en el río sin gafas, ¿no? Muy bien. Y vemos aquí el color del globo ocular, color café. ¿Quién da esa coloración? El iris. El iris. Y esta parte interna o este orificio se llama pupila. Comunica la cámara anterior con la cámara posterior. Y aquí se encuentran los puntos lagrimales, ¿no?, los orificios que les decía yo, ¿no?, en la parte superior e inferior. Esos son los puntos lagrimales, ¿no? Y ya en la parte interna hay lo que se denomina, esta pequeña carnosidad se llama carúncula. La carúncula del globo ocular o carúncula lagrimal, ¿no? Y ya más internamente se encuentra la comisura orbitaria interna. Y aquí en la parte externa, la comisura orbitaria externa, ¿no?, que es donde generalmente salen las primeras arrugas, ¿no? Y aquí vemos también el globo ocular, ya la parte de los músculos, el músculo elevador del párpado. Y los párpados, ¿no? Los párpados en realidad tienen un componente cartilaginoso, ¿no?, llamado tarso del párpado. Y la arteria oftálmica con que se introduce al globo ocular, dando origen a 11 ramas colaterales y 2 ramas terminales. La arteria lagrimal, que va a irrigar a la glándula lagrimal. La arteria central de la retina, que irriga la retina, ¿no?, la arteria supraorbitaria, que sale por el agujero supraorbitario del reborde orbitario, irriga la parte cutánea de la frente y el músculo frontal. Las arterias ciliares cortas y largas posteriores, que irrigan ahí la parte de la coroide, ¿no? Muscular superior, que irriga el músculo elevador del párpado, al oblicuo superior, al recto interno, al recto superior. El músculo muscular inferior, que va a originar a las arterias ciliares anteriores para los músculos rectos. Además, también el músculo inferior, muscular inferior, o la arteria muscular inferior, va a irrigar a los músculos de la parte inferior, ¿no?, al recto inferior, al recto externo también, o el oblicuo interno. La arteria etmoidal anterior y arteria etmoidal posterior, que se introducen a los conductos orbitarios interno, anterior y posterior y contribuyen a irrigar las fosas nasales, y va a dar también ramas meníngeas para las meninges. La arteria palpebral superior y palpebral inferior para los párpados superior e inferior, y las ramas terminales son la arteria frontal y la frontal medial, ¿no?, y la arteria nasal. La arteria frontal, que se anastomosa con la arteria temporal superficial, y la arteria nasal se va a anastomosar con la arteria facial. Con la rama angular, es la rama terminal de la arteria facial. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta del globo ocular? Disculpe, doctor. ¿Sí? Cuando nos vamos a medir la vista y nos miden con esa, hay como unas máquinas, ¿qué estructura nos miden exactamente? Cuando
cuando nos vamos al oftalmólogo, Sí, sí. bueno, dependiendo de la lesión que usted tenga, ¿no? Porque puede ser hasta un orzuelo, ¿no? Una inflamación de las glándulas, de los párpados, ¿no? Puede ser una lesión de la córnea, puede ser, generalmente sí, cuando ya observando la parte interna, ya es la retina, ¿no? La parte más importante también del globo ocular es la retina, ¿no? Pero la retina es lo que está captando los colores, ¿no? Se hace un examen de ojo y muchas veces hay que dilatar la pupila para ver toda la retina, ¿no? Algunas veces puede estar dañada la retina, ¿no? Tener algún problema. La diabetes, por ejemplo, a nivel del globo ocular, ataca a la retina, ¿no? Y puede producir ceguera, ¿no? La diabetes. Entonces, el examen de ojo generalmente se ve todo, ¿no? Pero si es de fondo de ojo, es la retina. ¿Está bien? Ay, sí, gracias. Nada. Doctor, una consulta. ¿A qué se debe tener fotofobia? Fotofobia. ¿A qué se debe tener, dice? Sí, doctor, sí. No le entendí la pregunta. ¿Cómo a qué se debe tener? Va a disculpar, doctor. ¿A qué se debe esta enfermedad o cuáles son las causas para tener la fotofobia? Haya causa. En realidad la fotofobia es un síntoma. Puede originarse por causas oculares, neurológicas o algunos medicamentos, ¿no? Que pueden, que puede producir la fotofobia. En realidad la fotofobia es la sensibilidad a la luz, ¿no? La intolerancia o molestia a la luz. Esa es la fotofobia, ¿no? A la luminosidad. Generalmente cuando la luz es muy excesiva, ¿no? O brillante, intensa. ¿Ya? Y esa es la fotofobia y esas son las causas, ¿no? ¿Sí? Y el tratamiento está relacionado con la causa, ¿no? Ok, doctor, Algo gracias. recomendable en la fotofobia es el uso de lentes, ¿no? De gafas, perdón. Gafas. Hace un momento le decía lentes o gafas. Gafas, ¿no? Bueno, son gafas lo que hay que usar cuando uno va a la playa, cuando está el sol muy fuerte, son las gafas, ¿no? De protección. ¿Sí? Lentes ya eso es para aumento, ¿no? Muy bien. Vamos a otro tema. ¿Están viendo la pantalla o no? Sí, doctor. Fosas nasales, ¿están viendo? La Sí. nariz. Muy bien, vamos a la anatomía de la nariz. ¿Dónde se encuentra localizada la nariz? Se encuentra a nivel de la parte media de la cara, ¿no? La parte anterior y media de la cara. Tiene la forma de una pirámide, de base inferior y de vértice superior. Entonces, a nivel de las bases es donde se encuentran las ventanas de la nariz. Y a nivel del vértice es donde se encuentra la raíz de la nariz, donde se encuentra el puente, ¿no? El puente de la nariz. Y aquí es el dorso de la nariz. El dorso de la nariz es el que nos da la forma de la nariz, ¿no? Nariz aguileña, nariz recta, nariz en silla de montar, nariz griega. Es la forma de la nariz, el dorso, ¿no? Y las aletas de la nariz. Las aletas. Las aletas y en la parte inferior el surco nasolabial, entre el labio superior y las fosas nasales. Y aquí internamente en la nariz, lo que vamos a observar nosotros son las estructuras
óseas y cartilaginosas que delimitan la nariz, o las fosas nasales, ya no, en el interior es las fosas nasales. Lo que les mostraba aquí exteriormente es la nariz, ¿no? Interiormente, ya las cavidades son las fosas nasales, donde encontramos el etmoide, el hueso lagrimal, los cornetes, los meatos, el maxilar, el palatino, el seno esfenoidal. Enseguida vamos a ir describiendo qué paredes tienen las fosas nasales, ¿no? Solo que los orificios anteriores se llaman ventanas de la nariz y los orificios posteriores que se comunican con la faringe se llaman coanas, como está escrito aquí. Coanas son los orificios posteriores de la nariz. ¿Qué es el vestíbulo? Es la porción más anterior, limitada lateralmente por el ala de la nariz y medialmente por la porción anterior del septum cartilaginoso. El vestíbulo está recubierto por la epidermis, que contiene pelos, vibrisas y glándulas sebáceas. La parte anterior del septum cartilaginoso y tejido conectivo del septum llamado columela, ¿ya? Entonces el vestíbulo es esa parte más ensanchada que tenemos de la nariz, ¿no? La parte anterior. Ya las fosas nasales, introduciéndonos más por dentro, ya están las fosas nasales. Las fosas nasales tienen una pared lateral, una pared medial, un techo, un piso, ¿no? La pared lateral, ¿quién forma la pared lateral? Se divide en un plano externo, un plano medio y un plano interno. En plano externo está la cara interna del maxilar, cara interna del ala interna de la apófisis pterigoide. En el plano medio, el unguis, la cara interna del unguis, la lámina vertical del palatino, la escotadura y agujero esfenopalatino y las crestas turbinales. Y el plano interno de las fosas nasales, en la pared externa, el cornete inferior, la cara interna de las masas laterales del etmoide, cornete medio y superior adosado a la cara interna del etmoide. Esos son los huesos que forman la pared externa de las fosas nasales. La pared interna de las fosas nasales está constituido por el cartílago nasal, o el cartílago del tabique, cartílago sectal, el etmoide, que es la lámina perpendicular del etmoide, y el vómer en la parte posterior. El cartílago, lámina perpendicular del etmoide, y el vómer, es decir, las caras laterales del vómer y las caras laterales de la lámina perpendicular del etmoide, ¿no? Y el cartílago nasal. Es decir, está dividiendo a las fosas nasales la pared medial, ¿no? La pared superior formada de adelante hacia atrás. Huesos propios de la nariz, lámina horizontal o cribosa del etmoide, cara anterior e inferior del cuerpo del esfenoide, y la pared inferior o suelo por la apófisis palatina del maxilar. Es decir, la cara superior de esta apófisis, ¿no? Y por la cara superior de la porción horizontal del palatino. Entonces, son las paredes medial, lateral, superior e inferior, que los orificios anteriores se llaman ventanas de la nariz y posteriores son las coanas, ¿no? Las narinas o ventanas de la nariz, orificio anterior, y las coanas que se comunican con la faringe son los orificios posteriores. También tienen una serie de cartílagos, ¿no? La nariz. Primero los huesos y los cartílagos. Cartílagos laterales, cartílagos del ala de la nariz, y hay pequeños cartílagos que son los cartílagos accesorios. En realidad la nariz está constituido por una parte ósea, por los huesos propios de la nariz en el dorso, y una parte cartilaginosa por esos cartílagos nombrados. ¿Quién irriga la nariz? En realidad la nariz está tabicada o envuelta por una membrana, la membrana de las fosas nasales, y está irrigada por la arteria etmoidal anterior y etmoidal posterior, que son ramas de la oftálmica, la arteria esfenopalatina y palatina mayor de la maxilar, y la rama sectal de la labial superior, que es rama de la arteria facial. Las cuatro primeras
irrigan la porción anterior del tabique donde se anastomosan con las otras arterias, las 5 arterias. Y también por la arteria infraorbitaria, ¿no? Todas esas arterias dan una rica vascularización en las fosas nasales. Una rica vascularización en las fosas nasales. Van a formar inclusive un plexo de Hesselbach o área de Hesselbach, formado principalmente por la anastomosis de todas estas arterias y la arteria esfenopalatina, que es la rama terminal de la arteria maxilar, rama de la carótida externa. Una lesión, un pequeño golpe en las fosas nasales puede producir un sangramiento, ¿no es cierto? Un sangramiento. Inervación por dos tipos, sensorial y sensitiva. La sensorial dada por el nervio olfatorio, cuyas prolongaciones dendríticas se ubican a nivel de la mucosa que cubre la concha nasal superior, el techo nasal y la zona alta del tabique nasal. Es el nervio olfatorio se origina aquí en la mucosa de las fosas nasales. La mucosa pituitaria de las fosas nasales. Recuerdan que los filetes del nervio olfatorio van a atravesar la lámina cribosa del etmoide y van a formar el bulbo olfatorio, pero ya dentro de la cavidad craneal, de donde nacen las cintillas olfatorias, que van a dirigirse al sistema nervioso, ¿no? La inervación sensitiva proviene de ramos del trigémino, maxilar y oftálmico, y la inervación parasimpática y simpática para las glándulas mucosas de las fosas nasales. La inervación parasimpática proviene del nervio facial, que proviene del ganglio pterigopalatino, ubicado en la fosa pterigopalatina. Les decía hace un momento que el área de Kieselbach, que son la anastomosis de la arteria, de las arterias en la parte anterior de las fosas nasales, porque las fosas nasales tienen una rica irrigación, ¿no? Y producen las epistasis, la salida de sangre por las fosas nasales. Muchas veces hay que coagular estas arterias cuando existe a repetición epistasis. Y existen lo que se denominan las cavidades paranasales. Son las cavidades, los huesos que rodean la cavidad nasal son huesos neumáticos, presentan unas cavidades. Son los senos, ¿no? Senos paranasales también llamados. ¿Cuál es la función? Colaborar con la humidificación y calentamiento del aire, actuar como caja de resonancia para la voz, aliviar el peso de los huesos, reducir el peso de la cabeza. Como es cavidad, por ejemplo, seno maxilar, seno esfenoidal, frontal, tienden a disminuir el peso, ¿no? Aquí encontramos los senos de la cara. Aquí el seno frontal, que va a tener su conducto que va a terminar en el meato medio, a través del infundibulum, que es el orificio que comunica los senos frontales con las fosas nasales. Todos terminan mediante conductos en las fosas nasales. El seno etmoidal, el seno maxilar, es el más grande, juntamente con el seno frontal. En la parte posterior va a estar el seno esfenoidal. En la pared lateral de la cavidad nasal presentan tres proyecciones que son los cornetes superior, cornete medio y cornete inferior. Junto con las paredes de las cavidades nasales, estos cornetes forman los meatos. Son unos espacios. Meato superior, medio e inferior. En ese espacio, que es el meato superior, que es el más pequeño, termina las endillas etmoidales posteriores y el seno esfenoidal. En el meato medio, el seno frontal a través de su conducto que se llama infundíbulo, el seno maxilar, el seno etmoidal anterior y medio.
Y en el meato inferior se encuentra el conducto nasolagrimal. Es decir, desemboca el conducto nasolagrimal. Aquí encontramos los senos. El seno esfenoidal, el esfenoide, el cuerpo del esfenoide. Las celdillas etmoidales, senos etmoidales. Aquí el seno maxilar. El seno maxilar. El antro de His-Moro, ¿no? Muy bien. Y la cavidad bucal. De las fosas nasales nos bajamos a la cavidad bucal. ¿Qué hay en la cavidad bucal? En la cavidad bucal se encuentra la lengua y los dientes. En la lengua y los dientes en la cavidad bucal. Porque la parte anterior de la cavidad bucal, que está entre los labios y las encías, se llama vestíbulo de la cavidad bucal. Es igual que las fosas nasales. Esa dilatación anterior que hay de las fosas nasales se llama vestíbulo nasal. Igual en la boca hay el vestíbulo bucal. Y ya interiormente ya se encuentra la boca propiamente dicha, la cavidad oral, donde se encuentran los dientes que sirven para la masticación. ¿Cuáles son las partes del diente? La corona es la parte que nosotros vemos, ¿no? El cuello y la raíz que se encuentra en los alveolos. ¿Cuál es la estructura del diente? Cada diente consta de 4 partes. El esmalte, la capa externa del diente que cubre a la corona, ¿no? ¿De qué color es el esmalte? Blanco, ¿no? Blanquecino. Por eso nuestros dientes son blancos, ¿no? La dentina es la capa interna y principal del diente. Dentina o marfil, en realidad el diente está constituido por la dentina o marfil. Es como si yo les diga aquí en esta silla, una silla de madera, ¿qué constituye esa silla o cuál es la estructura? Es la madera, ¿no? Igual el diente es la dentina o marfil. Tiene también en estructura la pulpa, que es la parte interior del diente que contiene el nervio. Y tiene el canal radicular, que es la parte del diente que lo fija a los maxilares, que transporta los nervios y los vasos sanguíneos hacia y desde la cavidad pulpar hasta el orificio apical o radicular. Entonces aquí tenemos un diente, la pulpa, la dentina y el esmalte. El esmalte del diente. Es la parte blanca del diente, ¿no? El esmalte. El canal radicular por donde ingresan los vasos sanguíneos al diente, ¿no? Y esta es la raíz del diente. La raíz del diente, y aquí están las encías, ¿no? La parte rosada que tenemos. Los dientes se identifican según sus características. Incisivo, son en número de 8. Es decir, existen dientes de leche o temporarios, que son 20. Y dientes definitivos o permanentes, que son el número de 32. ¿Y qué se llaman los dientes? Los incisivos son 8, 4 arriba y 4 abajo. Los caninos son 4, 2 arriba y 2 abajo. Los premolares trituran el alimento, son 8, 4 arriba y 4 abajo. Y los molares, que son el número de 12, 6 arriba y 6 abajo. Los incisivos cortan el alimento, los caninos desgarran el alimento y los molares y premolares trituran el alimento. Esa es la función que tienen los dientes, ¿no? Aquí los incisivos. Los dientes incisivos son la parte anterior, caninos, los premolares y los molares, ¿no? Que el hueso alveolar se encuentran dentro de las apófisis alveolares de los maxilares y de la mandíbula. Los alveolos adyacentes están separados por tabiques interalveolares. Ahí es donde se encuentra el cemento que une el diente
a los alveolos, ¿no? El tipo de articulación entre los dientes y los alveolos es gonfosis, ¿no? Vascularización de los dientes, las arterias alveolares superiores e inferiores, rama de la maxilar, las venas homónimas siguen la misma distribución que las arterias, los vasos linfáticos de los dientes y de las encías se dirigen a los ganglios submaxilares y los nervios alveolares superiores e inferiores, ramas del nervio maxilar y nervio mandibular, ¿no? Para dientes inferiores y para los dientes superiores. Los dientes en el niño son los dientes de leche o dientes caducos, son 20. El incisivo medial y otro lateral que nace entre los 6 y 8 meses. El canino a los 10 meses de edad aparece. Y los dos premolares entre los 20 y 24 meses. Esa es la aparición y los dientes que tiene el niño, ¿no? Y ahí, ¿no? Ahí están los incisivos. Y centrales y lateral, ¿no? Y se ha sacado un lateral, ¿no? Un incisivo lateral. Entonces son los dientes de leche, ¿no? Aquí. Dientes incisivos. Incisivos superiores, izquierdo y derecho. Incisivos laterales, izquierdo y derecho. Canino y los premolares. El adulto tiene 32 dientes. También incisivos, medial y lateral, canino, superiores e inferiores, premolares y molares, ¿no? Y molares. La primera muela sale a los 6 años. La segunda muela a los 12 años y la tercera muela, que es la del juicio, sale a los 18 años. Es decir, cada 6 años salen las muelas. El primer molar a los 6, segundo molar a los 12 y tercer molar a los 18 años. Algunas veces duele, ¿no? El tercer molar cuando sale, ¿no? Hay la dentición del adulto, incisivo. Este es el maxilar. Aquí la mandíbula, la parte inferior. Aquí incisivo central superior izquierdo, incisivo central superior derecho, incisivos laterales izquierdo y derecho, canino izquierdo y derecho, los premolares izquierdo y derecho, y las 3 muelas, los 3 molares, primer molar, segundo molar y tercer molar. Son los 32 dientes, ¿no? Contando en su totalidad. La cavidad oral o bucal presenta paredes. Pared anterior, paredes laterales, pared posterior, superior e inferior. Aquí vamos viendo. La pared anterior está formada por los labios, ¿no? Los labios. Cuando están separados los labios, prácticamente no hay pared anterior, ¿no? Ya la pared posterior, aquí la pared posterior, que forma el velo del paladar, y hay lo que se denomina también la úvula o campanilla. A los lados se encuentran las amígdalas, ¿no? Las amígdalas que están protegidas por 2 músculos, el palato gloso por delante y el palato faríngeo por detrás. Esa es la fosa de la amígdala, fosa amigdalar. La pared superior formada por el paladar duro y el paladar blando por detrás. La pared inferior formada por la cara superior de la apófisis palatina del maxilar y la cara superior de la porción horizontal del palatino. Y las paredes laterales, donde la cara interna de las mejillas, formada por una mucosa. La mucosa de los carrillos se llama, ¿no? Algunas veces, a nivel de las mejillas, se encuentra la bola adiposa de Bichat. Es una zona donde se acumula tejido adiposo, ¿no? Es la bola adiposa de Bichat. Aquí la pared posterior, donde se encuentra la úvula o campanilla. A los lados se encuentra la fosa
amigdalar, con el músculo palatogloso por delante y palatofaringeo por detrás. Aquí la lengua. Y aquí es el vestíbulo, lo que les decía hace un momento. La cavidad bucal se divide en vestíbulo y cavidad bucal propiamente dicha. El vestíbulo es el espacio localizado entre las encías y los dientes y los labios y las mejillas lateralmente, ¿no? Miren, este espacio de aquí. Ese es el vestíbulo. Ya la cavidad bucal propiamente dicha ya está en la parte más interna, ¿no? Con su pared superior e inferior, laterales, anterior y posterior. Los dientes tienen, o las encías tienen unos frenillos, son los frenillos laterales, ¿ya? De las encías. Porque si no hubieran estos frenillos, nosotros nos pudiéramos levantar nuestros labios, ¿no? Hasta arriba, ¿no? Existen unos frenillos que impiden que los labios sean levantados más de lo debido, ¿no? Aquí en los labios, y la comisura del labial externa, comisura labial derecha, comisura labial izquierda, el filtro o conducto nasolabial o canal nasolabial, los pilares del filtro, ¿no? Aquí, o del canal. Aquí observamos ya la cavidad bucal propiamente dicha. Ya hemos descrito, por eso estamos pasando, ya hemos descrito las paredes, ¿no? Aquí en la pared superior de la cavidad bucal, en la parte anterior existen unos pliegues de formas transversales que se llaman pliegues palatinos, ¿no? Porque se encuentran en el paladar. Y en la línea media se encuentra el rafe del paladar que va a ir a terminar a nivel de la úvula o campanilla en la parte posterior. Ya a nivel de las paredes, a nivel del paladar, en la pared posterior también, a nivel de la lengua, existe una serie de amígdalas. Amígdalas linguales, amígdalas palatinas, amígdalas faríngeas. Ese grupo de amígdalas constituyen el anillo linfático de Waldeyer. ¿Para qué sirven las amígdalas? Sirven es un tejido linfático. Va a producir linfocitos. Los linfocitos son glóbulos blancos. Son los linfocitos, ¿ya? Entonces, una variedad de glóbulos blancos son los linfocitos. Por eso las amígdalas van a formar el tejido linfoide. Tejido linfoide. Ahí seguimos la lengua. La lengua, que es otro componente de la cavidad bucal. Aquí el paladar duro por delante y paladar blando por detrás. La pared posterior, también llamada istmo de las fauces, la pared posterior, istmo de las fauces. Aquí se encuentra el istmo de las fauces, en la pared posterior, donde se encuentra la úvula o campanilla y la fosa de la amígdala. Y la lengua es un órgano muscular formado por músculos. Formado por músculos, es un órgano que nos ayuda al habla, ¿no? Es importante para la fonación y también es importante para la deglución. Deglución, el acto de llevar el alimento hacia la faringe, ¿no? Y también un órgano un órgano sensorial. Ahí se encuentra el sentido del gusto. Esas son las funciones que tiene la lengua, ¿no? Está formada por un conjunto de músculos, geniogloso, longitudinal superior, inferior, hiogloso, estilogloso, palatogloso, amigdalogloso, transverso de la lengua. Son músculos que vienen de órganos y de huesos vecinos.
Por ejemplo, el hiogloso, del hueso hioides a la lengua, el geniogloso, de la apófisis geni a la lengua, el palatogloso, del paladar, amigdalogloso. Esos son órganos, pero son músculos que vienen de órganos y de huesos vecinos. Una de las arterias que irriga a la lengua es la arteria lingual, rama de la arteria carótida externa, la arteria lingual. Las venas lingual. Una de las venas que nace del vértice de la lengua es la vena ranina, que es la que está recogiendo la sangre de la lengua. Y los nervios se dividen en nervios sensitivos y motores. El principal nervio motor es el hipogloso, el nervio hipogloso. El nervio hipogloso es el que inerva a los músculos de la lengua. Y los sensitivos y sensoriales, el nervio facial, el nervio trigémino, a través del mandibular, a través del lingual, rama del mandibular, el nervio glosofaringio y el nervio neumogástrico. Esos son los 4 pares craneales que dan la inervación sensitiva sensorial de la lengua. Muy bien. Esa es la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Yo, doctor, tengo una pregunta. Claro que sí. Mire,